Bueno, vamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, chicos. Yo voy a colocar ahí en el chat lo que necesito para ir definiendo es que cada uno de los grupos, si lo hace individual, mejor. Gracias, Agustín. Si lo hacen de a dos, está bien permitido, hasta dos nada más. Pero si lo hacen individual es mejor. Trabajos prácticos. ¿Sí? El TP final deben elegir un tema, como yo ya les había dicho. Exclusión mutua, semáforos, monitores. Ustedes deben elegir uno de los temas y me envían, ¿sí? Este sábado a las 8 de la noche. Yo los espero al grupo al que me diga, profe, nosotros vamos a dar, queremos, o sea, la iniciativa, el proyecto primero. O sea, vamos a dar este tema. Quiero eso, los temas que me vayan enviando. ¿Qué tema han elegido? ¿Cómo van a continuar? Es una monografía que tienen que armar, es un trabajo final, ¿sí? El cual tienen que explicar ustedes por línea de comentario en el, en el código fuente, ¿sí? Sobre, digamos, cada uno de los aspectos en cómo fueron desarrollando. Yo les había dado unos links en perfecto y lo desarrollan. En el anexo va el código fuente, ¿sí? Las capturas de pantalla, lo que te sale por consola, los resultados, los pueden ir colocando también, ¿sí? Eso, la captura de imágenes, ¿sí? Cómo les dio, ¿sí? El que quiera desarrollar en lo que es, dice, bueno, nosotros vamos a desarrollar en Python. Bueno, aquel que dice, no, nosotros vamos a hacerlo con monitores, nosotros vamos a hacerlo con este, exclusión mutua, ¿sí? Ya, digamos, depende de cada uno con qué se siente mejor, digamos, cada uno, y para que vayan viendo ese tema. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Así yo voy agregando en el Excel, ¿sí? Los grupos según lo que ustedes me envíen y para ir viendo ese tema, y el sábado a las 20 horas este, solamente se conecta el que va a hacer el trabajo final, ¿sí? El que no lo va a hacer o en este momento no puede, no tiene tiempo, la idea es que lleguemos a, digamos, ya estamos prácticamente octubre, no lo cuenten. Entonces ustedes van a tener muchas actividades en octubre, porque nosotros en noviembre cerramos las notas. Entonces vamos de a poquito, ¿sí? Me van mostrando, aunque sea, mire, profe, hemos hecho esto, hemos buscado esto, está bien, o me lo envían por correo de última si hay alguien que está complicado con los tiempos, eso también se entiende, ¿sí? Eh, eso. Bueno, nosotros habíamos quedado la clase pasada en monitores, ¿sí? Eh, y monitores justamente viene lo que yo les decía, a ver la parte este, que no tiene, digamos, semáforos, ¿sí?
Eh, y eso ayuda, digamos, a ver otro intercambio, ¿sí? De lo que se puede desarrollar. Entonces, ante esto, digamos, en exclusión mutua nos pasaba eso, ¿sí? Que no se podía, ¿sí? Entonces, si uno tiene o le piden algún trabajo, ¿sí? Que tiene que desarrollarse, en forma paralela, ¿sí? Y si usted hace una solicitud de un recurso y no está, digamos, en ese momento ese recurso, ¿qué es lo más conveniente para usted que se pueda realizar? ¿Sí? A ver. Entonces, yo estoy compartiendo en mi pantalla. Cualquier cosa me avisa. Habíamos visto lo que es un monitor, cómo está compuesto el monitor, ¿sí? Y habíamos visto lo que era la definición de un monitor, ¿sí? Cuando se está ejecutando o cuando abandona, ¿sí? Y habíamos quedado justamente en cómo se lo llama, ¿sí? Con un ejemplo, digamos, ¿sí? Y si yo tengo, en este caso, el procedimiento y la función, ¿sí? Las condiciones de sincronización en monitores. Nosotros, lo que está en la plataforma y lo que les mandé yo por el WhatsApp, sí, habíamos visto condiciones de sincronización. Yo en semáforo también, o sea, tenemos sincronización. Si no hay sincronización, digamos, un white o una señal, ¿sí? Yo no puedo, digamos, realizar, digamos, no puedo ser operativa en el caso de que yo necesito, digamos, los recursos, ¿sí? Entonces, intentamos hacer esa sincronización. ¿M? Lo que hemos visto entonces en el control de la exclusión mutua es proporcionado de forma implícita por el monitor, ¿sí? O sea, el monitor es como que lo tiene que solucionar. Cuando un proceso está activo, ¿sí? Cuando está activo, está accediendo a las variables, ¿sí? Recuerden, ustedes tienen las variables internas, las locales, ¿sí? Después están las globales, ¿sí? En este caso del monitor. Ningún otro proceso entonces puede interferir en la ejecución del mismo, con lo que la coordinación entre procesos es imposible, ¿sí? Ustedes recuerdan, tenían un Schuler, un planificador. Ese planificador a ustedes les decía si en ese momento estaba ocupado, si estaba listo, o si estaba creado, o si en ese momento abandonó, ¿sí? Entonces son diferentes situaciones. La idea es de coordinar, pero ¿cómo lo logramos? Hay situaciones en las que un proceso activo no puede seguir su ejecución. Por ejemplo, cuando al introducir un elemento en el buffer compartido, si tenemos un buffer compartido, el productor se percata que el buffer está lleno, por ejemplo, ¿sí? Recuerdan que usted puede tener si está lleno o si está vacío. Si está vacío, ¿qué elemento voy a sacar si está vacío? ¿Sí? Entonces, para solventar estas situaciones, ¿qué se hace? Necesario la existencia de un mecanismo. El monitor es un mecanismo, chicos. Bueno, este mecanismo nos dice que permitiese bloquear un proceso cuando se detecte una situación en la cual, digamos usted, si en ese momento requiere algo, ¿sí? En la que éste no pudiera continuar. ¿Pero por qué? Porque en ese momento está ocupado, puede pasar, ¿sí? Y que lo desbloquee cuando el estado del recurso lo permita, ¿sí? O sea, si se liberó recién. Es decir, que otro proceso activo haya entrado en el monitor y modificado el estado del recurso. Esas son las condiciones de sincronización, ¿sí? Es como usted tenía un gestor de impresor, ¿sí? Y tenía que ir pasando varias etapas, ¿sí? Ahora, para dotar a los monitores, ¿sí? Con la posibilidad de gestionar las condiciones de sincronización, ¿qué propuso el autor Joar? Propuso la utilización de variables de condición, ¿sí? Ustedes ya han visto, digamos, cómo declarar variables, que es como una cajita. Otros le llaman que esa variable, cuando uno le declara, es como una cajita negra, le dicen,
¿sí? Y acá en lo que tendrían que haber visto o han visto también capaz que en programación orientada a objetos, se llama encapsulación, ¿sí? Entonces, ¿qué propuso la utilización de variables de condición que se declaran dentro de un monitor? Usted, digamos, ya veíamos acá cómo se declara un monitor, ¿sí? Entonces, con, sí que va a ser la variable, va a ser de tipo condición. Ustedes tenían un arreglo, en este caso va a ser un array de 1 a 5, of condición, ¿sí? Entonces los valores de la variable condición no son accesibles por el programador del monitor. ¿Y qué van a representar? Colas FIFO en este caso, ¿sí? Y estas van a estar asociadas a las variables de condición que son inicializadas a la cola vacía. Usted cuando ha visto este, estructura de datos, ¿sí? Al final, ustedes recordarán, o al principio, depende con cuál profesora hayan visto, ¿sí? En la sede de San Salvador, por ejemplo, no está, creo que ustedes tienen a Laura Garay, creo, si no me equivoco, en San Pedro. Pero nosotros ahí en programas, esperen, voy a ver, hay alguien en línea. Este, Florencia Toque. Eh, En nuestro caso está Marcelo Pérez Ibarra, ¿sí? Entonces, al final nosotros veíamos lo que era justamente cuando vos tenés lista simple, doble, veíamos lo que era las pilas, ¿sí? Las colas, bueno, también tenés que ver lo que es la dirección, digamos, el puntero, ¿sí? Para dónde, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí las direcciones, por ejemplo, primero que tenemos los códigos de inicialización, después están las operaciones del monitor, después están las variables permanentes, ¿sí? Es una forma, digamos, de monitorear, de hacer ver, digamos, ¿sí? Cómo sería. En este caso, el monitor con dos variables condición, en este caso X e Y, ¿sí? Y tenemos la cola del monitor. Esta es otra forma como Tannenbaum hace, digamos, la interpretación. ¿Sí? Entonces, esta variable que nos permite bloquear los procesos activos. Usted había visto hasta la semana pasada, ¿sí? Los procesos, los casos, ¿sí? Del activo cuando se esté ejecutando, que era cuando uno de los procedimientos del monitor, ¿sí? Y otro proceso activo intente ejecutar otro, ¿sí? De los procedimientos. Entonces, el código del monitor, o sea, del acceso en este caso, bloquea el proceso que realiza la llamada y lo inserta en la cola del monitor FIFO. Por eso es que ustedes tenían que ver los algoritmos de los que yo les había pasado los videos. Después, cuando un proceso activo abandona el monitor, ¿sí? El monitor, ¿qué hace? Selecciona el primer proceso que está al frente de la cola. Entonces, hace con el puntero y lo desbloquea. ¿Qué hace ahí? Entonces se inicia la ejecución del procedimiento del monitor. Pero ¿cuándo? Cuando está la llamada que provocó el bloqueo, ¿sí? Si la cola del monitor, en este caso, está vacía, el monitor va a quedar libre. El primer proceso activo que llame a uno de los procedimientos va a entrar, pero porque está libre, está liberado, ¿sí? Entonces, estos son los casos, ¿por qué se dice sincronización? ¿Sí? Y acá hay, digamos, hay uno de los apuntes que yo les he dado, les he pasado por el WhatsApp, en cuanto a ustedes teníamos los hilos, ¿sí? Tiene que ver con el bloqueo de procesos. Están las operaciones D-line y el resumen, el empty, la función, ¿sí? Estos casos, ¿sí? Es cómo hacemos un bloqueo. La ejecución de la operación D-line, ¿sí? En este caso siendo C una variable de condición, y ya hemos visto cómo declaramos la variable de condición, hace que el proceso que le ejecuta se bloquee al final de la cola asociada, al final, ¿sí? Entonces, si nosotros suponemos que un proceso N, ¿sí? Adquiere el acceso exclusivo, o sea, sí, al monitor en ese momento, entonces, ¿qué va a hacer? Se ejecuta una operación delay. Ahora, dice, si tenemos el caso que si el proceso es bloqueado, pero de forma indiscriminada, que no tiene nada que ver, seguirá reteniendo el acceso exclusivo al monitor. Pero, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí?
ningún otro proceso va a poder acceder al monitor para despertar al proceso que está bloqueado. ¿Esto qué va a hacer? Va a provocar que el primer proceso bloqueado en una variable condición nunca va a ser desbloqueado, ¿sí? Y es lo que veíamos acá. ¿Por qué colocan la variable condición? Ahora, para evitar eso, ¿qué hacemos? Antes de que un proceso sea bloqueado en la cola asociada a la variable condición, tiene que liberarse a la exclusión mutua. Entonces, fíjense que acá une todos los conceptos. Trajo exclusión mutua, trajo semáforo, ¿sí? O sea que es una cadena, digamos que todo va junto uniéndose, permitiendo que otros procesos accedan al monitor y que puedan desbloquearlo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en resumen? Que la operación delay, ¿sí? Se puede interpretar como libera la exclusión mutua del monitor, ¿sí? Bloquea el proceso que realiza la llamada, pero al final de la cola. Hace rato teníamos bloqueo, ahora un desbloqueo de proceso, sería con la operación resume. Cuando un proceso ha sido bloqueado mediante la operación delay, solo se puede desbloquear por otro proceso que ejecute la operación resume, ¿sí? Sobre la variable condición. ¿Qué hacemos entonces? La operación resume extrae el proceso que se encuentra enfrente de la cola. Y eso es lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Y lo prepara para la ejecución. Ahora, en el caso de que la cola C, ¿sí? Esté vacía, ¿qué va a hacer la operación esta resume? Se transforma en una operación nula, ¿sí? Y no produce ningún efecto. Ese sería en uno de los casos. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con el proceso que es desbloqueado? Bueno, ahí nosotros tenemos que suponer que si tenemos alguna semántica, ¿sí? O sea, sobre lo que en el código, ¿sí? Asociada a la operación, tenemos que ver si la operación resume, ¿sí? Desbloquea un proceso, el proceso que ejecuta la operación abandona el monitor liberando la exclusión mutua que es cedida al proceso desbloqueado. ¿Qué va a hacer eso? Pudiendo continuar una ejecución, ¿sí? Dentro del monitor. ¿Qué vemos en primero y en segundo lugar? La pregunta nos decía, ¿qué pasa con el proceso que es desbloqueado? Acá ya nos dijo. El proceso cede entonces al principio el paso al proceso desbloqueado, ¿sí? Va, ¿sobre qué? Pero sobre el que ya se estaba haciendo una preferencia sobre el resto de los procesos que esperan acceder al monitor. Una vez que el proceso desbloqueado por el resumen abandone el monitor, en ese caso. Ahora, si tenemos, por ejemplo, recuerden, ustedes tienen una cola de cortesía, o sea que están esperando ahí, en la que se van a bloquear aquellos procesos que cortésmente han cedido acceso al monitor de los procesos desbloqueados. Puede pasar un segundo lugar, que al ceder ese acceso al monitor de forma inmediata al proceso desbloqueado, ningún proceso que va a estar esperando por acceder al monitor se ejecutará antes que el proceso recién desbloqueado, ¿sí? Entonces, esas son consideraciones que hay que tener en cuenta para entender el funcionamiento, digamos, de un monitor. Entonces usted puede utilizar lo que es la operación delay o la operación resume, ¿sí? Tenemos una función también que se llama empty, ¿sí? Bueno, empty, fíjense, acá usted le da el tiempo también que usted desea en este caso, ¿sí? Acá está resume, ¿sí? eh, if not empty, ¿sí? De acuerdo a la variable de condición, then resume, ¿sí? Si no, pasa tal cosa. ¿Qué resulta necesario comprobar si la cola de una variable de condición está vacía o no? Yo primero tengo que ver esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece? La función empty, que devuelve un valor booleano. Declaramos el monitor, declaramos las variables, ¿sí? Exportamos, tenemos en el semáforo white y signal, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que es un monitor, ¿sí? El procedimiento white del procedimiento signal, hacemos begin, comienzo en, ¿sí? Decimos sí semáforo, entonces, ¿qué pasa? Entonces decimos, para ilustrar el funcionamiento de las variables condición, vamos a ver cómo implementamos un semáforo binario,
¿sí? Recuerden que cuando vimos semáforo, vimos los tipos de semáforos que hay. Para implementar un semáforo, ¿qué necesitamos? Los elementos siguientes. Canelo, las operaciones que tenemos, las operaciones signal y white, en este caso, ¿sí? Tenemos la variable booleana sem. Ahí tenemos declarado, ¿sí? Para indicar si el semáforo está ocupado o no. Una variable condición, ¿sí? Que es csem para bloquear aquellos procesos que realizan una llamada al while cuando el semáforo está ocupado, ¿sí? Bueno, entonces acá ustedes, este es el monitor que les queda. Una vez que ustedes lo han definido, los procesos van a quedar ¿qué haciendo? Uso del semáforo llamando a los procedimientos exportados. ¿Cómo? Semáforo binario punto white. El punto es lo que hace la llamada, ¿sí? Que ustedes han visto en otras materias de otra manera, cuando llamamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se observa? Que en el primer proceso se ejecuta el while, si en este caso se encuentra la variable sem a falso, ¿sí? En este caso, con lo que directamente se ejecuta la asignación sem, ¿sí? Y se pone en verdadero, termina de ejecutar el procedimiento y sale del monitor. En este caso, liberando la exclusión mutua. ¿Eso qué nos permite? Que otros procesos entren al monitor ejecutando la operación white, ¿sí? Esos procesos van a quedar bloqueados en la variable condición csem, ¿sí? Al encontrarse la variable sematrue y ejecutar la operación delay. A true y después queda en false, que es lo que decíamos. Cuando un proceso ejecute el procedimiento signal, ¿qué va a hacer? Va a desbloquear al primer proceso de la cola, ¿sí? Eso es lo que hace. En el caso que la cola esté vacía, empty, se coloca en verdadero, el semáforo se marcará como libre con la asignación, en este caso, false, al final. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir viendo? ¿Por qué está compuesto un monitor? ¿Sí? Los procedimientos, la declaración, las variables, ¿sí? Un monitor, el nombre que ustedes deciden colocar, las variables, que exportan los procedimientos exportados que recién vimos, ¿sí? Los procedimientos que pueden tener ustedes. Y acá el begin en, como recién teníamos la declaración de una variable, sí, como queda el código de inicialización. Las regiones críticas o monitor, ¿sí? Puedo tener varios procesos, ¿sí? Los tipos de datos que podamos tener, la sincronización. Y un monitor es la encapsulación de los datos y los mecanismos de sincronización, ¿sí? Acá bloqueamos al proceso, desbloqueamos un proceso. Y acá como, esperen un ratito, me parece que hay algo de los chicos. Aquí. Estamos acá. Ay, esperen un ratito. Ay, esperen un ratito.
A los chicos que entraron al último, si pueden colocar su nombre y apellido en el chat, ¿sí? Porque yo ya saqué la asistencia de aquí, por la duda aviso. Entonces, habíamos quedado en la definición de monitor, ¿sí? Cómo la estructura del monitor, cómo es, ¿sí? Cómo se debe referenciar las variables que puede tener un monitor, ¿sí? El ejemplo, digamos, que está ahí, que lo pueden ver, las condiciones de sincronización, que es lo que acabamos de ver hoy, ¿sí? Una forma, digamos, gráfica y analítica. ¿M? Yo les voy a mandar los videos, ¿sí? De monitores para que ustedes lo vean. Vamos a dejar hasta aquí. Fíjense que todos estos problemas que vienen a partir de aquí tienen que ver si han hecho la tarea anterior, digamos, hay algunos que me mandaron y hay otros que no me mandaron los cuestionarios. Hay un cuestionario creo que falta enviar, ¿sí? Pero bueno, la idea es utilizar la operación delay, ¿sí? Y la operación resumen para bloquear, para desbloquear en conjunto con la función empty, ¿sí? Esto nosotros lo vimos anteriormente en semáforo. Sí, si se fijan en uno que tenía las regiones de crítica condicional también, ¿sí? Lo que yo le había pedido a sus compañeros, hablo por los chicos que han entrado al último, yo dejé de compartir recién ahí la pantalla. Había solicitado en el chat, ¿sí? Había puesto que este sábado a las 20 horas, ¿sí? Yo me voy a conectar, el que se puede se conecta, el que no, no, pero la idea es que me den, voy a hacer individual, Juan Pérez, voy a hacer grupal, Pepe tanto, ¿sí? Pero de hasta dos, y si no, individual. La idea es que más que nada que lo hagan individual, ¿sí? Pero bueno, si hay alguno que lo quiere hacer, solamente hasta dos. Me tiene que dar el tema, ¿sí? Me tiene que presentar una monografía, o sea, esto para que lo vayan haciendo. Este sábado va a ser la primera reunión, ¿sí? Porque hay algunos, digamos, yo les había pedido, ¿sí? Que vayan viendo ese tema. Y así, todos los sábados hasta que terminemos. Entonces, cuestión que en noviembre yo entrego las notas, ¿sí? Para que no vuelva a pasar como años anteriores que están al final recién haciendo, ¿sí? Sino que por tanda y ustedes van a ir mostrando. En el código fuente, si han elegido el problema del barbero, por ejemplo, y lo eligieron con monitores, por ejemplo, tiene que estar, si han elegido el medio, por ejemplo, para programar Python, van a colocar en comentarios, en las líneas de código, ¿sí? Paso a paso cómo han ido realizando, ¿sí? En el anexo tiene que ir el código fuente, ¿sí? Yo voy a ir a San Pedro, me van a entregar, tienen que estar firmados, ¿sí? Todos los trabajos adelante, ¿sí? De las hojas y encuadernados en la carpeta, digamos, ¿sí? Este, bueno, eso es lo que dije a los compañeros, ¿sí? Faltaría esta última parte, después los problemas, y hay otra cosa más de región crítica condicional, porque yo salté para que el profesor Mamani pueda dar, ¿sí? Los temas, y creo que esas dos cosas me faltan, ¿sí? Y entonces ya nos queda solamente el trabajo final, ¿sí? El que no presenta los trabajos finales ni tampoco porque está con otras materias o recién se ha puesto las pilas, ya va un flotante. Ya no se acepta más nada ya. Se va un flotante, ahí va a haber un parcial que va a rendir, ¿sí? Que va a ser mediante la plataforma y obviamente tiene que tener todos los trabajos prácticos, ¿sí? Todo tiene que socializar los trabajos prácticos como también tiene que socializar el trabajo final, ¿sí? Así que, bueno, eso. Entonces, este sábado yo voy a estar a las 20 horas, me mandan un mensaje. El que no puede estar, manda ya el video, ¿sí? En cualquier herramienta
y me dice, mire, profe, este es el tema, ¿sí? Este, ustedes saben que me pueden escribir, si no le contesto ya y demoro, bueno, vuelvan a mandar para recordarme. Pero bueno, eso sería la información. Y si hay alguien que dice, profe, yo justo ese día no puedo o no puedo en ese horario, me avisa, me avisa para poder coordinar, ¿sí? Este, eso sería entonces, chicos. Esto entonces lo subo ahora a la plataforma y ya estaría. Nos estamos viendo entonces la clase que viene. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan. Hasta luego, profe. Hasta luego.